La calma aparente de una reunión familiar que buscaba resolver diferencias mínimas se convirtió en el epicentro de una tormenta de revelaciones que marcarían un antes y un después en una de las familias más mediáticas del panorama español. Todo comenzó cuando Kiko Rivera, el hijo de la icónica cantante Isabel Pantoja, escuchó una confesión de su madre que nunca hubiera imaginado. Con una voz temblorosa y un evidente peso en el alma, Isabel destapó un secreto que había mantenido oculto durante más de 3 décadas. Paquirri, el legendario torero y hombre que Kiko siempre había considerado su padre, no lo era. Su verdadero progenitor, según confesó Isabel, era Antonio Cariñanos, un empresario madrileño con quien había mantenido una relación clandestina mientras aún estaba casada con el torero. El impacto de estas palabras fue inmediato y devastador. Kiko, quien siempre había visto en Paquirri no solo una figura paterna, sino también un modelo a seguir, quedó paralizado por la revelación. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad, dolor y rabia mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. La sala, que minutos antes había sido testigo de una conversación tranquila, se llenó de una tensión palpable que parecía hacer el aire irrespirable. Isabel, consciente del daño que estaba causando con su confesión, intentó justificar su decisión de ocultar la verdad durante tanto tiempo. «Lo hice para protegerte, Kiko. Para evitarte un dolor que pensé que no podría soportar», dijo con una voz rota que apenas podía sostenerse. Pero sus palabras no hicieron más que avivar el fuego de la furia de su hijo. ¿Protegerme? ¿De qué? Has destruido mi vida. Todo lo que creía saber sobre mí mismo era una mentira, respondió Kiko, con la voz quebrada y las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. En ese momento, todo lo que alguna vez había dado por hecho sobre su identidad, su historia y su familia se desmoronaba como un castillo de naipes. Su madre, quien siempre había sido una figura de fortaleza en su vida, ahora era la autora de una traición que parecía imposible de perdonar. El silencio inicial de sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, no duró mucho. Aunque ambos intentaban mantenerse calmados, sus rostros reflejaban una mezcla de indignación y decepción. Fran, incapaz de contenerse, se dirigió directamente a Isabel con una dureza que sorprendió a todos los presentes. «Esto no es solo una traición a Kiko. Es una traición a nuestro padre, a su memoria, a todo lo que él representaba. Has destruido algo que jamás podrá repararse», dijo con la voz cargada de emoción y una mirada fija que parecía atravesar a Isabel. Cayetano, más moderado pero igualmente afectado, intervino con palabras que buscaban dar sentido a lo ocurrido. «La verdad siempre debe salir a la luz, por dolorosa que sea. No podemos seguir viviendo bajo una mentira que afecta a todos, especialmente a Paquirri, quien merece ser recordado con honor», declaró con una firmeza que resonó en la sala. Sin embargo, la confrontación alcanzó un punto de no retorno cuando Teresa Rivera, la tía de Kiko y hermana de Paquirri, decidió intervenir. Teresa, conocida por su carácter franco y su enemistad con Isabel, parecía estar esperando este momento desde hacía años. «Siempre lo supe, Kiko. Siempre supe que tu madre no era la mujer que mi hermano merecía. Él era un hombre íntegro, un ejemplo de todo lo bueno, y ella lo traicionó de la manera más vil posible», dijo con una mezcla de dolor y satisfacción al ver que finalmente la verdad salía a la luz. Con una calma perturbadora, Teresa sacó un sobreenvejecido que había traído consigo. «Aquí están las pruebas de lo que siempre sospeché. No es solo mi palabra, Kiko. Es la verdad que tu madre ha ocultado durante tanto tiempo», dijo mientras colocaba el sobre la mesa. La mirada de todos los presentes se centró en ese pequeño objeto, que ahora representaba una carga emocional insoportable. Kiko, con las manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió lentamente. Dentro, encontró una serie de fotografías que revelaban una relación íntima entre Isabel y Antonio Cariñanos. Las imágenes mostraban cenas privadas, abrazos en lugares exclusivos y paseos románticos que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su vínculo. Cada fotografía era un golpe directo al corazón de Kiko. Su mente intentaba encontrar una explicación, pero cada imagen que veía solo profundizaba la herida. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Paquirri? Él no solo era mi padre, era mi héroe. Y tú destruiste todo», dijo con una voz cargada de dolor y furia. Isabel, incapaz de sostener la mirada de su hijo, bajó la cabeza en silencio, como si el peso de su culpa la aplastara. El ambiente en la sala era irrespirable, una tensión densa lo envolvía todo, haciendo que incluso el más leve susurro pareciera un grito ensordecedor. Fran, incapaz de controlar la ira que había ido creciendo dentro de él desde el momento en que Isabel abrió la boca, se levantó de golpe. Sus manos temblaban ligeramente, y su rostro, normalmente calmado, estaba ahora marcado por la furia y la decepción. Sus ojos se clavaron en Isabel, quien parecía hundirse cada vez más en el asiento, incapaz de sostener la mirada de su hijo mayor. «Esto no va a quedar así», comenzó Fran con una voz que temblaba, no de debilidad, sino de la intensidad de las emociones que lo consumían.
dio un paso adelante, acercándose a la mesa con una determinación que llenaba el espacio. No puedo permitir que la memoria de mi padre sea mancillada de esta manera. Él merece justicia, y nosotros también. Cada palabra que pronunciaba parecía golpear a Isabel como un martillo, aplastando cualquier intento de defenderse. Ella permanecía en silencio, con las manos cruzadas sobre su regazo, apretando con fuerza los dedos en un intento inútil por mantener la compostura. Fran, que normalmente era el mediador de la familia, el que buscaba calmar los ánimos, había alcanzado un punto de quiebre. Sus palabras no eran solo una declaración, sino una promesa de que no permitiría que la verdad fuera enterrada nuevamente. Cayetano, que hasta ese momento había permanecido sentado con una expresión sombría, se levantó lentamente. Su movimiento fue menos explosivo que el de Fran, pero no por eso menos cargado de intensidad. Aunque su tono era más tranquilo, cada palabra que pronunciaba estaba cargada de una convicción inquebrantable. No se trata solo de lo que pasó, comenzó, mirando primero a Fran y luego a Isabel. Se trata de lo que es correcto. Paquirri merece ser recordado por quien realmente fue, no por las sombras que esta revelación proyecta sobre su historia. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Isabel alzó brevemente la mirada hacia sus hijos, pero lo que encontró en sus ojos no fue comprensión ni compasión. Fue una mezcla de dolor, rabia y quizás lo más devastador para ella, una completa falta de confianza. Había roto algo que nunca podría repararse, y lo sabía. Sin embargo, no dijo nada. Su silencio, lejos de calmar las aguas, solo avivó el fuego que ardía en el corazón de sus hijos. Kiko, quien hasta ese momento había estado sentado, mirando fijamente las fotografías que todavía sostenía en sus manos temblorosas, finalmente rompió su silencio. Su respiración era irregular, y cuando habló, su voz estaba cargada de una mezcla de incredulidad, rabia y una determinación que nadie había visto en él antes. Toda mi vida he vivido una mentira, comenzó, levantando lentamente la vista para mirar directamente a su madre. Todo lo que creí saber sobre quién soy, sobre mi familia, sobre mi padre, era falso. Su voz se quebró ligeramente, pero eso no detuvo su discurso. Pero no voy a permitir que esto defina quién soy. Lucharé por la verdad, por el honor de Paquirri y por todo lo que él representaba. No me quedaré callado. La fuerza con la que pronunció esas últimas palabras dejó a todos en silencio. Incluso Fran y Cayetano, que compartían su dolor y su indignación, parecieron quedarse sin palabras ante la resolución que ahora brillaba en los ojos de Kiko. Había algo diferente en él, algo que hacía evidente que esta revelación, aunque devastadora, había despertado una parte del que quizás ni siquiera sabía que existía. Lo que había comenzado como un intento de reconciliación familiar se había transformado en una batalla emocional que sacaba a la luz décadas de secretos, traiciones y resentimientos acumulados. La confesión de Isabel no solo había desmoronado la imagen pública de una familia que siempre había vivido bajo los reflectores, sino que también había abierto heridas profundas que llevaban años ocultas bajo la superficie. Teresa, que había permanecido de pie cerca de la ventana, observando todo con una mezcla de satisfacción y tristeza, finalmente dio un paso adelante. «Esto es solo el comienzo, Kiko», dijo con un tono que parecía más una advertencia que un consuelo. «La verdad siempre tiene un precio, y ahora que ha salido a la luz, tendrás que luchar para mantenerla viva. No será fácil, pero Paquirri merece que lo hagas». Su mirada, que siempre había sido severa, se suavizó ligeramente mientras observaba a su sobrino. «Tienes la fuerza de tu padre. Úsala». Kiko asintió, pero no dijo nada. Las palabras de su tía resonaban en su mente mientras trataba de asimilar todo lo que había sucedido. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y doloroso, pero también sabía que no estaba solo. Fran y Cayetano, con todo el dolor que cargaban, estaban a su lado, listos para enfrentarse a lo que fuera necesario para defender el legado de su padre. Teresa, con toda su franqueza y dureza, también estaba allí, como un recordatorio constante de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. Isabel, por su parte, permanecía sentada en el mismo lugar, su rostro una máscara de emociones que parecía cambiar con cada segundo que pasaba. Sabía que había perdido algo invaluable esa noche, algo que nunca podría recuperar. Sus hijos, quienes alguna vez la habían visto como una figura de fortaleza y amor, ahora la miraban con una mezcla de dolor y desconfianza. Había cruzado una línea, y las consecuencias de sus acciones eran ahora inevitables. El camino que tenían por delante no solo prometía estar lleno de conflictos y desafíos, sino que también parecía estar marcado por una lucha constante por la verdad y la justicia. Kiko, con el apoyo de sus hermanos y su tía, estaba decidido a no dejar que esta revelación quedara enterrada. Pero sabía que enfrentarse a las consecuencias de décadas de secretos y traiciones no sería fácil. Mientras la noche avanzaba y el peso de lo sucedido comenzaba a sentarse, una cosa quedó clara.
Esta familia, una vez vista como un símbolo de unidad y fortaleza, había llegado a un punto de quiebre del que quizás nunca se recuperarían del todo. Pero, al menos para Kiko, esa noche marcaba el inicio de una nueva lucha, no solo por el honor de Paquirri, sino también por su propia identidad. El ambiente en la sala se tornó cada vez más insoportable, como si el aire mismo se hubiera llenado de tensión y angustia. Teresa Rivera, que había estado de pie con las fotografías en la mano, decidió tomar el control de la situación. Levantando las imágenes como si fueran una prueba irrefutable en un juicio, su voz resonó con una mezcla de frialdad y firmeza. «Esto es lo que Paquirri tuvo que soportar en silencio», comenzó, sus palabras cargadas de dolor contenido. Cada frase parecía golpear con fuerza, no solo a Isabel, sino a todos los presentes. Mi hermano sabía lo que estaba pasando. No era un hombre tonto. Conocía la verdad, pero eligió callar. No por cobardía, no por debilidad, sino por amor a ti, Kiko. Lo hizo porque te quería más que a nada en el mundo. Decidió sacrificar su dignidad y cargar con un peso que no le correspondía solo para protegerte. La sala permanecía en silencio absoluto, salvo por la voz de Teresa, que continuaba sin titubeos. Pero ya no hay más razones para guardar esta mentira. Ahora tú mereces saber la verdad, entender lo que realmente ocurrió y quién es tu madre. Ya no hay excusas. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en el corazón de Isabel, quien seguía inmóvil, con la cabeza baja, evitando las miradas que caían sobre ella como un juicio implacable. Teresa no mostraba piedad en su discurso. Había esperado años para que esta verdad saliera a la luz y ahora no iba a permitir que nada la detuviera. Kiko, con las manos temblorosas, sostuvo las fotografías que su tía le había entregado. Sus ojos recorrían cada imagen, cada detalle. Vio cenas privadas, abrazos furtivos, miradas de complicidad entre Isabel y Antonio Cariñanos, el empresario que, según Teresa, era su verdadero padre. Cada fotografía era un golpe directo a su corazón, una prueba tangible de una verdad que hasta ese momento había estado oculta. La incredulidad se reflejaba en su rostro mientras intentaba procesar lo que veía. Finalmente, rompió el silencio con una voz ahogada por la emoción. «No puedo creerlo. ¿Es esto cierto? ¿Es verdad que toda mi vida ha sido una mentira?», preguntó, su voz oscilando entre la incredulidad y la desesperación. Levantó la mirada hacia Isabel, buscando en su rostro algún rastro de arrepentimiento, alguna señal de que esto no era lo que parecía. Pero lo único que encontró fue silencio. Un silencio ensordecedor, lleno de culpa y de palabras no dichas. Fue Fran Rivera quien rompió la tensión. Se levantó de su asiento de forma abrupta, y el ruido de la silla al moverse resonó en la sala como una explosión. Su rostro estaba enrojecido por la ira, y sus ojos, habitualmente cálidos, ardían con una furia contenida durante años. «Esto es inaceptable», exclamó con voz firme, dirigiéndose directamente a Isabel. «Mi padre no merecía esto. Nadie merece algo así. Y mucho menos nosotros, su familia. Es una vergüenza que esto haya ocurrido, pero aún peor es que hayas tenido el descaro de mantener esta farsa durante tanto tiempo». Fran gesticulaba con fuerza mientras hablaba, señalando a Isabel con el dedo como si quisiera hacerla responsable de cada palabra que decía. Su indignación era palpable, y su voz, aunque firme, temblaba ligeramente bajo el peso de la emoción. Cayetano, en cambio, permaneció sentado unos segundos más, observando a su hermano mayor desahogar su frustración. Cuando finalmente se levantó, lo hizo con una calma calculada, como si estuviera sopesando cada movimiento. Sus palabras no fueron menos contundentes, aunque su tono era bajo y medido. «Esto no es solo una traición hacia mi padre. Es una traición a todo lo que él representaba, su memoria, su legado, su amor por esta familia. No podemos permitir que esto siga siendo ocultado. Esto no se trata de dinero ni de sangre, sino de algo más grande: hacer justicia, restaurar la verdad y devolverle a Paquirri el respeto que merece». Cayetano dirigió su mirada hacia Kiko, como buscando en su hermano menor la fuerza necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. Kiko, que hasta ese momento había permanecido en silencio, parecía estar experimentando un cambio interno. La rabia inicial que lo había consumido comenzaba a transformarse en algo diferente, algo más profundo. Su rostro, todavía húmedo por las lágrimas, ahora reflejaba una determinación que nadie había visto en él antes. «Toda mi vida he vivido en una mentira», comenzó con una voz temblorosa pero firme. «Pero si esto significa que debo luchar por la verdad, lo haré. Por Paquirri, por lo que él representaba y por lo que merece». Su mirada, llena de dolor pero también de desafío, se dirigió hacia Isabel. «No voy a permitir que esto quede impune». Las palabras de Kiko parecieron unir a sus hermanos en un propósito común. Teresa, que había permanecido de pie observando la escena, asintió lentamente con aprobación.
Es hora de que esta familia recupere su dignidad, afirmó, colocando una mano firme sobre el hombro de Kiko. Es hora de limpiar el nombre de mi hermano y liberarte a ti, Kiko, de las mentiras que te han mantenido atrapado durante toda tu vida. Esto no será fácil, pero estaremos juntos en esto. Por primera vez en mucho tiempo, los hermanos Rivera parecían estar verdaderamente unidos. Las tensiones y disputas que habían marcado su relación durante años quedaron relegadas ante la necesidad de enfrentar esta nueva realidad. Decidieron trazar un plan concreto para recuperar el honor de Paquirri y desentrañar las mentiras que habían envuelto su legado. Fran, con su carácter impulsivo pero decidido, propuso una revisión exhaustiva del testamento de su padre. Estaba convencido de que Isabel había manipulado los documentos para beneficiarse, y ahora era el momento de descubrir la verdad. Teresa, que había sido testigo de muchas irregularidades, se ofreció a colaborar con abogados de confianza para investigar a fondo. Esto no es solo por dinero, declaró Fran con seriedad. Es por el respeto que merece nuestro padre, por todo lo que hizo por nosotros y por lo que significa para esta familia. Cayetano, siempre más analítico, sugirió que las pruebas reunidas se presentaran ante los tribunales. Las fotografías, los testimonios y cualquier documento relevante podrían ser fundamentales para desmontar las mentiras de Isabel. Esto no será sencillo, advirtió Cayetano. Ella no se quedará de brazos cruzados. Hará todo lo que esté en su poder para desacreditarnos, pero debemos estar preparados para enfrentar lo que venga. Mientras los hermanos discutían acaloradamente los próximos pasos, la figura de Isabel permanecía inmóvil en su asiento, envuelta en un silencio pesado, casi sepulcral. Su postura encorvada reflejaba el peso abrumador de la culpa que parecía haberla reducido a una sombra de la mujer segura y dominante que siempre había sido. Sus manos, entrelazadas sobre su regazo, se movían nerviosamente, y su mirada evitaba el contacto con sus hijos, posándose en un punto fijo del suelo, como si quisiera desaparecer. Era evidente que estaba atrapada en un mar de emociones: vergüenza, arrepentimiento y un temor palpable de lo que estaba por venir. Finalmente, en un gesto titubeante, levantó la mirada hacia Kiko, quien seguía de pie con las fotografías en las manos, su rostro endurecido por una mezcla de incredulidad y desilusión. Los ojos de Isabel estaban llenos de lágrimas, y su voz, cuando finalmente salió, era apenas un susurro tembloroso. «Todo lo que hice fue por ti», dijo, intentando justificar sus acciones. «Pensé que te estaba protegiéndote de un dolor innecesario». Sus palabras, aunque llenas de emoción, parecían carecer de peso en comparación con la magnitud de la traición que acababa de salir a la luz. Intentó acercarse a Kiko, extendiendo una mano con la esperanza de que su gesto fuera suficiente para tender un puente hacia su hijo. Pero Kiko dio un paso atrás, su expresión implacable y distante. Su mirada, fija y fría, dejó claro que no había espacio para excusas. «No puedes justificar tus mentiras con amor», respondió con una firmeza que resonó en la sala. «No puedes protegerme de la verdad escondiéndola. Lo que hiciste no fue por mí, fue por ti. Por miedo. Y ese miedo nos ha costado todo». El silencio que siguió fue tan absoluto que incluso la respiración contenida de los presentes parecía ensordecer. Isabel se quedó paralizada, incapaz de articular una respuesta. Sus labios temblaron, y por un momento pareció que iba a intentar hablar de nuevo, pero las palabras no salieron. Con una expresión de derrota total, se levantó lentamente de su asiento. Cada movimiento parecía cargado de un dolor insoportable, como si el peso de sus propios errores estuviera aplastándola. Sin decir una sola palabra más, abandonó la sala, sus pasos resonando como un eco que marcaba el fin de su control sobre la situación. Por primera vez, Isabel Pantoja, la mujer que había mantenido un férreo control sobre su familia y su imagen pública durante décadas, parecía completamente derrotada. Su partida dejó un vacío palpable en la sala, pero nadie hizo el intento de detenerla. Kiko permaneció inmóvil, con las fotografías aún en sus manos, su mirada fija en ellas como si estuviera tratando de encontrar en esas imágenes respuestas a las preguntas que lo atormentaban. No solo estaba procesando la traición de su madre, sino que también estaba reevaluando cada aspecto de su vida. Los recuerdos de su infancia, los momentos que había compartido con Paquirri, la imagen que siempre había tenido de él y de su familia. Todo parecía teñido ahora con el dolor de una verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Fran y Cayetano, que habían seguido la escena en silencio, se acercaron a su hermano menor. Fran, aún con el rostro encendido por la indignación, colocó una mano en el hombro de Kiko en un intento de brindarle apoyo. «No estamos solos en esto», dijo con voz firme, pero contenida. «Tenemos que hacerlo por él. Por papá. Esto no es solo por nosotros, es por lo que él significaba y lo que representaba. No vamos a permitir que su memoria quede manchada por estas mentiras». Cayetano asintió.
adoptando un tono más analítico pero igualmente determinado. Esto no será fácil, Kiko. Tenemos que estar preparados para lo que venga. Isabel no se quedará de brazos cruzados, y esto no solo será una lucha legal, será emocional. Pero debemos mantenernos unidos. Es la única manera de salir de esto. Por primera vez en años, los tres hermanos Rivera parecían estar en la misma página. Las tensiones y diferencias que habían marcado su relación a lo largo del tiempo quedaron relegadas ante el objetivo común de restaurar el honor de su padre y recuperar el control de un legado que ahora veían como su responsabilidad proteger. Decidieron trazar un plan detallado, comenzando con una revisión exhaustiva del testamento de Paquirri. Fran, con su carácter directo, lideró la conversación, insistiendo en que era crucial desenmascarar las irregularidades que sospechaban desde hacía tiempo. Teresa, quien había estado observando todo desde la distancia, intervino ofreciendo su apoyo. Yo estuve allí cuando ocurrieron muchas cosas que no cuadraban. Conozco a personas que pueden ayudarnos a descubrir la verdad. Mientras la familia comenzaba a organizar sus próximos pasos, Kiko se apartó momentáneamente, aún sumido en sus pensamientos. Aunque su determinación era evidente, el dolor seguía reflejándose en cada uno de sus gestos. La confesión de su madre no solo había desmoronado su confianza en ella, sino que también había desarraigado la sensación de estabilidad que alguna vez creyó tener en su familia. Todo lo que había considerado cierto ahora parecía tambalearse, y la única constante que podía aferrarse era la memoria de Paquirri, el hombre que lo había amado y criado como si fuera su propio hijo, a pesar de todo. Isabel, mientras tanto, se retiró a su habitación, lejos del tumulto. Allí, sentada en la penumbra, se enfrentó por primera vez al impacto completo de sus decisiones. Sabía que había perdido algo invaluable esa noche, la confianza de sus hijos, especialmente de Kiko, a quien había intentado proteger, aunque en el proceso lo había alejado para siempre. Su mente repasaba una y otra vez los eventos que la habían llevado hasta este punto, pero por mucho que buscara consuelo, solo encontraba el peso de sus propios errores. Para los Rivera, el camino que tenían por delante sería largo y complicado. A los conflictos legales que seguramente enfrentarían se sumaban los desafíos emocionales de enfrentarse públicamente a Isabel en una batalla que ocuparía titulares y generaría todo tipo de especulaciones en los medios. Pero ahora, más que nunca, estaban decididos a seguir adelante, a llegar al fondo de la verdad y a honrar la memoria de Paquirri. Por primera vez en años, la familia parecía verdaderamente unida, y esa determinación compartida se convirtió en la chispa que los impulsaría a enfrentar lo que estaba por venir. La confesión de Isabel no solo había desatado un escándalo mediático sin precedentes, sino que también había desencadenado una lucha interna que cambiaría para siempre el destino de esta familia mediática.